Bueno, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Para nosotros es un privilegio llegar hacia donde se encuentra ahora en su casa. Y yo sé que ha sido difícil en este tiempo, todo este tiempo, de poder hacer así, de esta manera de ser iglesia, de esta manera de estarnos reuniendo y de consiguiendo lo que son las herramientas que Dios quiere para cada uno de nosotros. En este tema, bueno, ya estamos en la cuarta etapa, o vamos a decir, la cuarta entrega del tema ¿qué hacemos ahora? Y yo sé que para algunos esta pregunta es más significativa que para otros, sobre todo para aquellos que dejaron los países o dejaron su país de origen, aquellos que están en este momento en otro país. Es un poco difícil porque el caso de nuestro como venezolanos, la diáspora, además de 5 millones de venezolanos afuera, se fue más que todo con el aspecto socioeconómico y el aspecto de seguridad. De verdad, muchos se fueron con ese concepto de buscar un mejor estilo de vida o una mejor calidad de vida. Y resulta ser que hace unos 3 meses para acá la situación se ha cambiado hacia lo que se llama la nueva normalidad. Cuando hablamos de esto del COVID-19, del coronavirus, de lo que es esta pandemia, y de lo que es esa cuarentena que se ha extendido ya van para casi unos 4 meses ya de esto, déjeme decirle una cosa, que para nosotros esto es bastante difícil porque han habido personas que de una manera su economía ha menguado, su estilo de vida han tenido que ajustarse en estos tiempos, y sobre todo los que están fuera de nuestro país, todas ustedes que se han ido del país, ha sido bastante difícil. Lo entendemos, comprendemos eso. Hay algunos que ya perdieron su trabajo, aquellos que estaban enviándole a sus familias una remesa que ahora no le pueden enviar debido a la situación. Les decían, ¿hasta cuándo será esto? Yo creo que este punto de que hasta cuándo va a ser esta pregunta, ¿qué hacemos ahora? Hemos tomado este tiempo para compartir más que todo que después de
de este tiempo de pandemia, cuando venga la recuperación, una de las cosas más difíciles va a ser el aspecto económico, el aspecto socioeconómico, y eso es lo que están hablando muchos economistas a nivel global y a nivel mundial. Pero hoy quiero hablarle un poquito acerca de la condición del ser humano en relación a lo que es la esperanza. La semana pasada nosotros hablábamos acerca de un pasaje que está en el capítulo 24 del libro de los Salmos, y el versículo 1 dice que de Jehová es la tierra, su plenitud, el mundo y los que él habita. O sea, de Jehová le pertenece todo lo que hay en esta tierra. Así que como todo es de Dios, Dios está haciendo una reestructuración y vamos a hacer ciertos análisis. No solamente vamos a tomar la parte bíblica, sino cómo han analizado algunos expertos y algunos hombres que son, vamos a decirle, los mencionamos en la palestra mundial, como el caso del doctor John Piper, que es un analítico, un teólogo, un hombre de la palabra de Dios, es un hombre de Dios, y él ha creado y ha hecho un libro en estos tiempos que se llama Coronavirus y Cristo, y hace unos análisis por los cuales, sobre todo, tiene ciertas respuestas por las cuales vamos a decirle, el coronavirus se va presentado en este tiempo, y cuál es el plan y el propósito que Dios tiene con respecto a esta pandemia y a toda esta situación. Algunos dirán, pero bueno, ¿acaso Dios está metido en esto? Dios está metido en todas las cosas. Y nosotros tenemos que estar claros que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, no solamente para nosotros, sino también para ti tiene un propósito. Así que entonces hoy vamos a hablar de un pasaje, vamos a hablar de alguien muy específico, y vamos a tener algunos testimonios. Sobre todo nosotros como línea pastoral hemos estado orando, vamos a decirle, sobre todo los pastores de la ciudad, hemos estado orando por un pastor misionero de la alianza, vamos a decir, de la Asamblea de Dios de Madureira, o sea, de Brasil. Es el pastor Fidel Kiguán, y él tiene un testimonio que quisiera que ustedes vieran un momentico este testimonio, donde él fue afectado, y él y toda su familia, sobre lo que es con el COVID-19. Y él superó el COVID, y de verdad ha sido bastante interesante porque ellos están batallando, su suegra también estaba batallando, y en eso nosotros creemos, y él dice algo que Dios tiene la cura, que esto es algo que no se cura, pero que Dios tiene la cura, aunque algunos que han hablado que esto sí es de un animal que pasó a los hombres, o fue creado por el hombre, o fue con una intención, y fue algo específico, sobre todo lo que es para creando el nuevo orden mundial, lo que es los Illuminatis que están involucrados en esto, los Rockefeller, y toda esa serie de cosas que están hablando. Con todo eso, Dios está por encima de todo esto. Así que vamos a ver este testimonio por un momento, y seguimos hablando un momentico, porque el tema de hoy es el tema de corona tu esperanza. Así que nosotros creemos que nosotros tenemos, cuando Cristo llevó la corona en la cruz, o sea, en su cabeza, cuando lo crucificaron, en 3 idiomas colocaron el rey. Y lo colocaron en latín, lo colocaron en griego y lo colocaron en arameo. Eran 3 idiomas específicamente que estaban en la base fundamental en el tiempos antiguos. Y cuando él lo colocaron como rey, lo coronaron con una corona de espinas. Esa corona de espinas es que yo creo que una de las cosas que a veces tenemos nosotros, que estamos coronados con muchos pensamientos y a veces negativos. La Biblia dice, muchos son los pensamientos en el corazón del hombre, pero el consejo de Dios es el que permanece. Así que usted podrá tener muchos pensamientos, pero el consejo de Dios es el que va a permanecer, y como va a permanecer, debemos estar en el consejo de Dios. Así que entonces vamos a escuchar como dice parte de este testimonio del pastor Fidel Kiguán. Sigamos orando por él, por su familia, están de misioneros en Brasil, y lo escuchemos, así que vamos a escucharlo ahora. Primeramente, buenas noches a todos los que están aquí. Quiero agradecerle a todos mis hermanos que han orado por nosotros, que han intercedido por nuestra sanidad. Amén. Gracias a Dios ya yo vencí. Gracias. Te va al lado de mi hermana Berta. También está luchando ahorita. Y estamos creyéndole a Dios. Amén. Que Dios es un Dios que cura. Amén. Dios es el Dios que cura.
El COVID-19, el coronavirus, es una enfermedad incurable. Sí, Señor. Incurable para el hombre, incurable para la ciencia médica, incurable para el ser humano, Sí, Señor. mas no es incurable para Dios. No. Para Dios es curable. Amén. Dios puede sanar, Dios puede curar. Sí, Señor. Y escrito está, la Biblia dice, el Señor dice que Él tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Y por su llaga fuimos todos curados. Amén. Soy testigo, yo mismo, Amén. del poder de la oración, del poder de que Dios cura. Amén. Perdí unos 10 kilos, Amén. pero no perdí la cura que Amén. Cristo prometió. Amén. Agradezco a todos los que oraron por nosotros. Sí, Señor. Fueron momentos difíciles, momentos que perdimos el aire, el oxígeno, Sí, Señor. pero no perdimos la presencia de Dios. Sí, mi Dios. La presencia de Dios estaba allí, estuvo allí, está aquí todavía. Amén. Y así que hoy mi hermana Berta y yo vamos a dedicar una canción para el Señor, ¿sí? Amén. Que le ha prometido el Señor a través de su palabra. Vamos a Amén. cantar, yo no soy cantante, pero ella va a cantar conmigo. Dios. Amén. Ella dice que quiere dedicar una canción a los hermanos, a la iglesia, a sus hijos, Amén. a sus hijas, a toda la familia. Amén. 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 Y dice así, vamos a cantarlo. Vamos. Al Señor yo le quiero servir y entregarle mi vida a Él hasta el día en que tenga que partir. Y por siempre su nombre alabaré. Al Señor yo le quiero servir y entregarle mi vida a Él hasta el día en que tenga que partir. Y por siempre su nombre alabaré. Estoy peleando la batalla, Señor. Seguiré mi carrera hasta el final. Y también he guardado la fe. Solo espero que me vengas a buscar. Estoy peleando la batalla, Señor. Seguiré mi carrera hasta el final. Y también he guardado la fe. Solo espero que me vengas a buscar. Iglesia, Cristo ya viene. Amén. Cristo está a la puerta. La puerta. No hay nada que nos detenga de amar a Dios. Amén. Ni las enfermedades, ni la turbulencia de la vida, ni la escasez, ni el hambre, ni la muerte nos separará del amor de Cristo Jesús. Y quiero decirle aquí a persona que está allá en cama, postrado quizás, y diciendo no tengo esperanza. Esperanza sí hay, Sí, ay. y la esperanza está en Cristo. Sí, Señor. Cristo puede, Cristo sana, Cristo cura. Y si estás separado de Dios, si estás apartado, si estás en pecado, arrepiéntete y vuelve a Dios. Dios es amplio en perdonarte Amén. y darte la oportunidad para que continúe. Amén. Aprovecha esa oportunidad. Aquí estamos juntos, les saludamos y les damos un abrazo a todos desde esta distancia aquí en Brasil. Amén. Ok, hemos escuchado este testimonio y de verdad es bastante emotivo cuando él nos está diciendo de que solamente Cristo es el que cura y porque Él nos trajo la sanidad en la cruz del Calvario. Y qué bueno es que nosotros podamos entender que hay personas que ya han fallecido con esto del coronavirus y es fuerte. Nuestra nación no ha sido tan rudamente tocada por este virus, pero de verdad se han tomado las medidas, gracias a Dios, por eso. Sin embargo, otras naciones que han sido bastante fuertes. Sin embargo, la gente dice, el punto es que la gente anda como si, vamos a decirle, ¿cuándo va a pasar esto? ¿Cuándo vuelvo a la normalidad? Bueno, déjenme decirles, no quiero ser profeta del desastre, pero la normalidad que conocíamos ya no vuelve a ser igual. O sea, yo creo que Dios nos está llevando a una nueva normalidad y esa nueva normalidad es la que Dios quiere con un propósito específico. Así que entonces, qué bueno es cuando nosotros vemos esto y hoy hablemos un poquito acerca de esperanza. ¿Entiendes? Con la esperanza
y nos vamos a basar a la vida de un profeta, sobre todo lo que él le dijo a un pueblo que estaba exiliado, estaba fuera de su país, y estoy hablando del pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba en Babilonia y estaba cautivo en Babilonia, y Jeremías le envía una carta en el capítulo 29, es una carta específica para el pueblo de Israel, y en el versículo 11 dice, terminando ya la carta, él le dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, que son pensamientos de bienestar, ¿verdad? Pensamientos de bien y no de mal, para darnos el bien que tú esperas. Ese es algo muy, muy bueno. Y yo quiero entonces que en este momento, basándonos a este pasaje, a este versículo específicamente, vamos a hacer un análisis sobre todo de los 14 primeros versículos del capítulo 29 del libro de Jeremías. No nos va a dar tiempo de analizarlo todo, pero voy a pedirle para que vea usted la película. Vamos a ver esta película y ya venimos entonces con el análisis y con la segunda parte de este tema que es interesante, que es Corona tu esperanza. ¿Te parece? Vamos a ir un momentico y ya venimos. ¡Contemplen! Traeré a todas las familias del norte y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y los pondré contra esta tierra y la destruiré por completo. Esta es la palabra del Señor. ¡No el templo de Dios! El séptimo día del quinto mes, en el 19º año de Nabucodonosor, rey de Babilonia, el comandante de la Guardia Imperial llegó a Jerusalén. Prendió fuego al templo del Señor, al palacio real y a todas las casas de Jerusalén. Prendió fuego a todos los edificios importantes. El ejército entero de Babilonia derribó los muros que rodeaban Jerusalén y desterró a las personas que quedaban en la ciudad. La paz sea contigo, maestro. La paz sea contigo, Eleazar. Eleazar, Gemarías, ustedes entregarán el mensaje. Esto es lo que el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, les dice a todos los que fueron desterrados de Jerusalén a Babilonia. ¿Babilonia? Lo llevarán allí con prisa. Busquen a los ancianos, sacerdotes y profetas exiliados allí.
El camino a Babilonia tiene muchos peligros, aún dentro del campamento de Israel. Aquellos que fingen ser profetas siembran mentiras entre nuestro pueblo. Ruego a Dios que los guíe con seguridad. Babilonia. Nunca vi un lugar parecido. La riqueza de este lugar. Mientras nuestro pueblo vive en tiendas en las afueras. ¿Qué es lo que buscan aquí? A los ancianos, sacerdotes y profetas de Israel. He venido a traerles la palabra del Señor. El Señor habla a través de nosotros. ¿Por qué debo creerles? Yo soy el profeta de Dios. ¿Por qué han venido? Traigo la palabra del Señor, de la mano del profeta Jeremías. Reúnan al pueblo. A toda la gente. Reúnan al pueblo. Esto es lo que el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, dice. A todos los que fueron llevados cautivos, a aquellos a quienes hice desterrar de Jerusalén a Babilonia. ¿Esta no puede ser la palabra de Dios? Construyan casas y habítenlas. Cultiven huertas y coman sus frutos. Cásense y tengan hijos e hijas. Casen a sus hijos y den a sus hijas como esposas para que también tengan hijos e hijas. Multiplíquense y no disminuyan. Busquen la paz y la prosperidad del país a donde los he llevado en exilio. Rueguen al Señor por la ciudad, porque su prosperidad será vuestra prosperidad. ¿Rezar por Babilonia? ¿Por los gentiles que quemaron el templo de nuestro Dios? ¡No escuchen esta mentira! Esto es lo que el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, dice. No se dejen engañar por los profetas y los impostores que están entre ustedes. Ellos profetizan mentiras en mi nombre. Yo no los he enviado, dice el Señor. Así habla el Señor. Cuando se hayan cumplido 70 años en Babilonia, los visitaré y cumpliré mi misericordiosa promesa de hacerlos volver a su tierra. Jerusalén. Porque yo conozco los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, planes de prosperidad
y no de desgracia. Planes de esperanza y un porvenir. Entonces, cuando me llamen y supliquen en mi nombre, yo los escucharé. Y cuando me busquen, me encontrarán. Cuando me busquen de todo corazón. La lectura de las palabras del Señor escritas por Jeremías comenzó a transformar a nuestro pueblo. Empezamos a construir, a cultivar y a comer los frutos que producíamos. La canción del matrimonio volvió a oírse en nuestro campamento y comenzamos a multiplicarnos. Comenzamos a hacer las paces con nuestros captores. Necesitamos heno para los caballos. Y hasta rogamos por el país de Babilonia. Comenzamos a prosperar tal como ellos prosperaban. Y cuando se cumplió el tiempo, regresamos a Jerusalén. Regresamos muchos porque nos habíamos multiplicado. Y regresamos con esperanza y un porvenir. Me dejaré encontrar, afirma el Señor, y los haré volver del cautiverio. Yo los reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde los haya expulsado, y los haré volver al lugar del cual los deporté. Bueno, acabamos de ver una historia de verdad que es interesante y qué bueno analizarla en este tiempo. No solamente para los que están fuera del país, sino también para los que están dentro del país, los que están en la casa y los que están fuera de la casa, porque esto es para todos. Cuando nosotros vemos la Biblia, la palabra de Dios, lo que vemos es realmente un análisis significativo de la representatividad de la humanidad. O sea, el pueblo de Israel representa la humanidad completa. Y cuando nosotros vemos una historia en la palabra de Dios, tenemos que aplicarla. Ahora, yo les voy a decir algo. Si nosotros vemos temas que hace 1, 2, 3 años atrás podíamos escucharlo, ya hoy no es relevante ese tema, porque son palabras o análisis que pasan, es como las modas, o sea, que van y vienen, pero que uno no puede estar fuera del contexto de una moda. Y le quiero decir con esto es porque la palabra de Dios tiene reserva de contenido. O sea que la palabra de Dios se aplica para aquel tiempo, pero también para este tiempo. Y cuando nosotros vemos por lo menos casos como este pasaje del capítulo 29 del libro de Jeremías, vemos como Jeremías envía un mensaje a una población que estaba en una calamidad, en una condición bastante deprimente, una situación desesperanzada, una persona que no tenían esperanza de un futuro mejor, sino que pensaban hasta cuándo vamos a estar así, sin tener idea de lo que iba a venir mañana. O sea, no tenían un perfil, no tenían una óptica. Y así también lo estamos viendo hoy en día, como hoy en día vemos la condición de las personas, y muchas personas están en zozobra solamente buscando qué voy a comer mañana,
pero no dicen qué es lo que yo voy a hacer mañana, ni proyectándose, porque no saben cómo se van a ajustar al tiempo futuro, vamos a decirle. Y ya el tiempo futuro ya está llegando, ya estamos en eso. Los estudiantes ya no estudian igual, los que son analíticos o visionarios son los que tienen una pequeña ventaja sobre la humanidad, porque saben que lo que ha de venir se tienen que estar adaptando ya a esos tiempos. Y vemos nosotros entonces, como en esta carta, cuando el profeta, con una óptica visionaria acerca del pueblo de Israel que estaba en una calamidad, el pueblo de Dios en una situación difícil. Cuando digo una calamidad, una situación difícil, déjeme decirle, escuché por lo menos el testimonio de del pastor Kiwan. El pastor Fidel Kiwan se fue a hacer una obra misionera a Brasil y ve que la situación le tocó allá y le pegó allá. ¿Cuántos son los que se fueron y realmente no regresaron? Conocemos personas que se fueron y no regresaron, realmente fallecieron, murieron fuera del país. Y otros que están en una situación que han venido, como que decimos nosotros, con las tablas en la cabeza. Pero otros que están ahí batallando, buscando, haciendo el día a día. Bueno, este mensaje va a ser más que todo para ustedes que están fuera del país. Porque tienen que ser personas esperanzadoras, con una esperanza tremenda. Esta semana vi un video que me envió mi hija que está en el desierto de Atacama, ella con su esposo, con Marcel, y mi hija Salomé, tienen un hijo que el día de ayer cumple meses, ya tiene 5 meses, y le había escrito, o le había puesto, imagínense, mi artista, ya, porque mi hija es diseñadora, fotógrafa, pintora, y entonces su hijo también lo quiere que pinte. Entonces usted ve aquí en estas imágenes, ve cómo lo está pintando y le dice, y yo le escribí, bueno, un venezolano hecho en Chile, o sea, pero realmente a lo mejor va a crecer allá con las mismas características de un chileno, va a hablar como un chileno, pero va a ser un venezolano, ¿no? Pero el punto no es que sea venezolano o chileno. La Biblia dice que nuestra ciudadanía no es de esta tierra, o sea, nosotros tenemos que estar claros con esto. Entonces tenemos un plan y un propósito. Ellos tienen un propósito por el cual Dios los envió allá. Así que entonces esperamos que todos ustedes que están afuera tienen que entender que tienen un propósito. Y por eso es que tienes que coronar tu esperanza. Hay una esperanza porque Dios tiene planes de bien para ti. Dios tiene un plan específico para tu vida. Y como tiene un plan específico, entonces tú tienes que captar ese plan que Dios tiene en tu vida. Tienes que ver ese pensamiento de Dios. La Biblia dice que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, porque los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros. Así que entonces tenemos que subir, vamos a decir, nuestros estatus a buscar esos pensamientos de Dios, que son los que van a permanecer. Ahora entonces, fíjate, aquí cuando nosotros vemos, Él envía una carta y le dice a la gente, ahora empiecen a construir casa, empiecen a casar a sus hijos con sus hijas y multiplíquense, tengan nietos, o sea, sean personas de progreso, cultiven la tierra, coman de ella. Y le dice algo interesante, le dice, oren y procuren el bienestar de esa tierra donde Dios los llevó, porque en el bienestar de esa tierra ustedes van a tener un bienestar, ustedes van a tener paz. Imagínense para aquellos judíos recibiendo una palabra para orar por la gente que estaba, vamos a decirle, por sus captores de Babilonia. Era como el pueblo enemigo, orar por eso. Pero Dios le está diciendo a través de Jeremías que tenían que hacerlo, pero que no tenían que disminuir, sino que tenían que multiplicarse, tenían que crecer, tenían que llevar. Y entonces cuando vemos nosotros eso, es como crear conciencia. A lo mejor tú te fuiste del país, ¿sabes para qué? Para buscar una mejor calidad de vida para ti. Pero entiende una cosa, si tú estás trabajando en una empresa, tú tienes que ser uno de los mejores trabajadores de esa empresa. Tienes que traer una productividad a esa empresa. Tienes que ser mejor ciudadano, aún mejor que los ciudadanos de esa misma nación. Tienes que ser luz en las naciones, y es lo que dice la Escritura. Entonces, fíjense, cuando nosotros vemos esto, cuando Él le dice, porque yo sé los pensamientos, fíjense lo que dice la palabra. O sea, que Dios está diciendo, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. O sea, Dios sabe los pensamientos que tiene para ti. Son pensamientos de bien y no de mal.
para darte el bien que tú esperas. El Salmo 91 dice que ninguna plaga tocará nuestra morada. O sea, ninguna plaga, ningún virus va a tocar si nosotros ponemos a Dios en primer lugar. Eso lo dice el Salmo 91. Pero cuando nosotros vemos acá, vemos esta escritura y esta palabra nos dice algo claro, interesante, y es que, mira algo, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, que son pensamientos de bien, no de mal, para darles un bienestar, un futuro bueno. Eso es lo que dice Dios en la palabra. Y por eso entonces sigue diciendo los otros versículos. Y entonces tú no se me buscaréis. Me vas a buscar y vas a pedir, me vas a rogar. Y sabes una cosa, yo entonces voy a escuchar. Y te voy a escuchar y te voy a atender porque tú me vas a buscar de todo tu corazón. Y cuando tú empiezas a buscar a Dios de todo tu corazón, dice, cuando se haya cumplido el tiempo, y para aquel entonces eran 70 años, dice, cuando se cumpla ese tiempo, yo los voy a hacer regresar de nuevo a la tierra de donde los saqué y vendrán, o sea, con esa tierra, porque yo los voy a traer de cualquier parte del mundo, los voy a traer. Y sabes una cosa, cuando Dios te traiga a tu tierra, debe traerte como una persona exitosa, como una persona en victoria, como una persona próspera, como una persona de verdad que logró cosas que nadie había logrado. Así que entonces nosotros vemos eso, pero una de las cosas es que cuando hablamos de victorias y de todo eso, aún en medio de situaciones no es fácil, no es fácil. Otro video que nosotros pudimos ver fue que un hermano fue a buscar a su esposa al hospital que había superado lo que fue el COVID-19. Y cuando estaba ella en el pasillo, él llegó con una, vamos a decirle, con un acordeón y empezó a tocar la canción que ese himno, cuán grande es Él. Y veamos nosotros por un momentico, y veamos esto por un momento. Es emotivo, ¿verdad? Haber visto esto, cómo esta dama llora, pero en medio de eso, en medio de una situación, usted tiene que decir cuán grande es Él. Dios es grande. Y a veces que en esa situación es tremendo. Pero imagínese usted en UCI, en una unidad de cuidados intensivos, en una situación bastante difícil de salud, sobre todo cuando tú tienes a tu hijo. La vez pasada hablamos acerca de cuando Dios le pidió a Abraham su único hijo.
Y Abraham se lo dio. Y Dios le dijo, ya me has dado el corazón. O sea, tú cuando le das todo a Dios, eso es de Dios. Ahora fíjese, un nené en cuidados intensivos, la mamá empieza a cantar y a adorar a Dios también. Y miren lo que hace el niño en medio de la oración. Yo quiero que veamos por un momentico esto. Analice esta madre en una situación difícil, viendo esto, y vean lo que pasa con el niño. Vean lo del niño. ¿Está viendo? ¿Lo vio? Increíble. Todavía el niño, mire, con las manitos arriba. Es algo indescriptible y es algo, vamos a decirle, inexplicable. Pero Dios, la Biblia dice que Dios fundó la fortaleza de los niños y de los que maman. O sea, la adoración, la alabanza, la adoración a Dios está en los niños. Así que desde pequeño llega un momento que parece que hay un kit y se nos olvida de eso. Bueno, déjeme decirle una cosa. En este libro, John Piper, que si usted quiere, si usted se suscribe en nuestro canal y de verdad quiere el libro, nos hace esa recomendación, nosotros queremos pasarle este libro de John Piper. De verdad, búsquelo, téngalo, léalo, es bastante bueno este libro, Coronavirus y Cristo. Y yo solamente él habla de 7 puntos por los cuales el coronavirus está. El primero, y le quiero decirle uno de los primeros, es que dice que Dios está mostrando la atrocidad moral del pecado. Eso es lo primero que él hace. Como es lo primero que él hace, entonces vemos nosotros acá que él está mostrando la moral. Y fíjense lo que en el libro él dice, que la crisis del coronavirus, así como todas las demás calamidades, ¿verdad? Dios le está dando al mundo una representación física de la atrocidad moral y la fealdad espiritual del pecado que menosprecia a Dios. Eso es lo que está diciendo él en este primer lugar. O sea, él lo que está hablando, dice que la realidad es que el pecado es la razón por la que existe toda miseria física. Porque la Biblia dice claramente que el pecado entró Pablo, cuando le escribe a los Romanos en el capítulo 5 de Romanos, versículo 12, dice que por medio de un solo hombre el pecado entró al mundo. Y por medio del pecado entró la muerte. Fue así entonces que la muerte pasó a toda la humanidad por cuanto todos pecaron. Usted no ve que todo el mundo ahora no puede salir sin su tapaboca. Todo el mundo tiene que andar con su tapaboca fuera de su casa. Tiene que salir de ahí. Porque dice que el pecado entró por un hombre. Y como un hombre entró también la muerte. Y entonces la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces Dios, es lo que dice John Piper, que lo que está haciendo es eso. De verdad, ese es el primer análisis que él hace. Dios está haciéndole ver a la gente el pecado de la humanidad. En todas partes donde usted ve, la humanidad está enferma, necesita algo. Sobre todo ustedes que ven esto, porque esto no es para todos, esto es para un creyente, para alguien que cree. Si usted quiere creer, empiece a creer. Si usted no cree, esto no es nada. La Biblia dice que yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para todo aquel que cree. O sea, el Evangelio es poder de Dios para el que cree. Para el que no cree no es nada. Pero para nosotros que creemos, la humanidad está enferma. Y como está enferma, la humanidad necesita más que todo es la esperanza. Mire, cualquier cosa usted lo puede perder, pero lo último que debe perder es la esperanza. Usted no pierda la esperanza. Por eso es que este tema se llama Corona tu esperanza. Mire, otro punto que él dice es que Dios está creando buenas obras en medio del peligro. Eso es lo que dice él. Y cuando dice que Dios está creando buenas obras en medio del peligro, es que en medio de situaciones vemos los médicos, aquí ya varios directivos, vemos nosotros como por lo menos en el caso de Nicaragua, más de 50 ministros, pastores y misioneros han fallecido en esta temporada de coronavirus, en esta temporada de COVID-19. Han fallecido y muchos están en el orden del contagio del coronavirus, de que se fueron de este mundo, pero haciendo el trabajo. ¿Cuántos médicos también no hacen el trabajo? Hace 2 semanas, la semana pasada, otro médico director de uno de los hospitales en una de nuestras ciudades partió. La semana pasada fue otro, y otros médicos que están en esa situación. Vemos que también el creyente está haciendo un trabajo. Mire una cosa, John Piper analiza y dice que el coronavirus
es un llamado de Dios a su pueblo para que se despojen de la autocompasión y del temor y en cambio se vistan de gozo y de valentía para hacer las buenas obras de amor que glorifican a Dios. Cuando nosotros nos vamos a la Escritura, la palabra de Dios en Mateo 5, 16 dice, Jesús les enseñó a sus seguidores de esta manera: hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver, escuche, para que ellos, los que no son del Señor, puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en los cielos. Eso es lo que tenemos que hacer las buenas obras. Y eso es lo que dice John Piper en su libro. Ese es otro análisis. Pero hay otro punto donde él dice que Dios está desarraigando para alcanzar a las naciones. Y cuando habla de desarraigar, miren una cosa. Hay unos punticos que yo quiero que usted analice. Por medio del coronavirus, escuchen, por medio del coronavirus, Dios está desarraigando a cristianos establecidos en todo el mundo con el fin de liberarlos para algo nuevo y radical. Los está desarraigando. A veces que estamos, no, que mi trabajo, que aquello, que mi casa, que buscando. Dios te sacó de esos parámetros para que tú entiendas que Dios te llamó con un propósito para que seas luz en las naciones. Eres sal de la tierra y eres luz del mundo, dice la Biblia. Ahora, no solamente eso los ha liberado para algo nuevo y radical, no es para enviarlos con el Evangelio de Cristo a los pueblos del mundo que aún no han sido alcanzados. Hay gente que no ha sido alcanzada por el mensaje de las buenas nuevas. Hay gente que no ha sido alcanzada por eso. Entonces, cuando nosotros vamos, en el tiempo de Jeremías, el pueblo estaba desesperanzado, andaba mal, escuchando falsos profetas. Y como estaba escuchando falsos profetas, la cosa se le complicaba. Por eso Jeremías le escribe claramente y le dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Dios te quiere dar esperanza. Y como Dios te quiere dar esperanza, tú tienes que tomar en cuenta esto. Es algo muy importante. Muy importante porque Dios va a hacer los planes que Él tiene. Dios quiere darte esa esperanza y debido a eso entonces tú tienes que comprender que tú no estás aquí ni escuchando esto ni viéndonos porque querías. No, Dios quiere hacer planes